Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 9. El modelo divino, lidiando con la corrupción. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por la oportunidad de recoger los arándanos, de recoger a Ben y por la maravillosa conversación. Gracias por responder a nuestra oración. Antes de que te llamáramos, ya respondiste. Y te damos gracias. Oramos para que nos bendigas al pasar este tiempo contigo, para que nos enseñes más sobre el maravilloso diseño divino. En el nombre de Jesús, amén. Estamos trabajando lentamente en el modelo divino. Este modelo divino tiene muchos aspectos que nos bendicen de diversas maneras para ayudarnos a comprenderlo. Simplemente extraemos algunos principios del libro El modelo divino de la vida. Nos centramos principalmente en la fuente y el canal, analizando diferentes aspectos de ambos. Pero en el folleto, en la página 20 y en la página 21, hay 7 atributos. Se enumeran aquí en la relación con el modelo. Tenemos 7 atributos de la fuente y el canal. Quiero centrarme en algunos de esos otros aspectos. Luego abordaremos aspectos de las relaciones humanas y cómo esto afecta nuestras relaciones. He denominado la diferencia entre la fuente y el canal, y el coigual como la diferencia entre el viejo orden mundial y el orden mundial original. Los antiguos caminos, desde los tiempos antiguos hasta el nuevo orden mundial con Satanás, Allah, Darth Vader, como quieran llamarlos. Este nuevo sistema de libertad, fraternidad e igualdad, donde cada persona hace lo que le parece. Y los resultados consecuentes de ese tipo de reino. Todo esto se basa ¿se imaginan cuando Pablo llegue al cielo y vea lo que hemos hecho con 1 Corintios 8:6? ¿Creen que estará un poco, o tal vez diga, bueno, te has saltado algunas cosas, pero no sé? En fin, en 1 Corintios 8:6, pero la fuente y el canal me impresionó. Escribí sobre esto por primera vez en 2007, sobre la relación entre la fuente y el canal, sin profundizar demasiado en ello. Pero en 2011 se desarrolló un poco más en la relación entre el Padre y el Hijo. Hay varios otros aspectos de la relación donde somos a imagen de Dios. Realmente no puedo sobreestimar la importancia de este sistema. El modelo divino lo es todo. Simplemente todo se conecta. Pienso en la sabiduría de Dios al construir todo un universo sobre la relación entre Él y su Hijo. Es tan sabio. Si tienes una relación con ellos, si sabes quiénes son y cómo se relacionan entre sí, tienes la clave de todo. Simplemente me dan ganas de adorarlo y decir, es tan simple y sin embargo puede volverse tan complejo, pero manteniendo siempre esa simplicidad. Así que al analizar la fuente y el canal en Colosenses capítulo 1, versículo 15, vemos uno de los atributos clave. He mencionado el aspecto principal del modelo divino, más allá de la relación fuente-canal, en Colosenses 1, versículo 15.
en la cruz la clave de todo. Conocer a Cristo tal como es, creo que es lo que dijo, conocer a Cristo tal como es. Bueno, ¿qué dice Colosenses 1:15? Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible. Así que Cristo es la imagen. La palabra griega es ícono o icono. Interesante reflexión. El icono. Hoy en día hay iconos por todas partes. Icono. Entonces es el icono del invisible. Así que el Padre es la fuente, Él es invisible. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. En referencia al Padre, en 1 Timoteo 1:17 dice: ningún hombre había visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo reveló solo a Dios, inmortal, invisible, el único Dios sabio. 1 Timoteo 6:16. Morando en la luz, a la cual ningún hombre puede acercarse. 1 Juan 4:10, de nuevo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Esto se repite una y otra vez. El Padre no es visible, pero el Hijo, Él lo ha declarado. Otra forma de expresar esto, y esto nos lleva a muchos aspectos que nos ayudan a comprender, es que el espíritu de profecía dice que Jesucristo es el pensamiento o los pensamientos de Dios hechos audibles. Audible es una forma de visibilidad, ¿no es así? Sale, es una onda sonora, es una onda para los pensamientos de Dios hechos audibles. Invisible, por eso tenemos pensamientos y palabras. Es por eso que a Cristo se le llama la palabra de Dios. Se basa en este principio de invisible y visible. Porque estamos hechos a imagen de Dios. Nos comunicamos con el Dios del universo. Tenemos pensamientos invisibles. Tuve una idea. ¿Sabes cuál fue? Arándanos. No, estaba pensando en la fiesta de cumpleaños número 21 de mi hijo cuando regrese a Australia. Pero la única manera de que lo supieras era con palabras. Te expresé palabras, así que simplemente me comuniqué contigo usando la fórmula de 1 Corintios 8:6. Y acabo de darlo a conocer en mi pensamiento invisible a ti y a los arándanos. Sí, así que te comunicaste conmigo con tus pensamientos, con tus palabras, a mis oídos y a mi mente. Y pude decir, lo siento, no era lo que estaba pensando. Así que el proceso de comunicación es invisible, visible, visible, invisible. Ida y vuelta, constantemente. Toda nuestra comunicación es una reafirmación constante del Dios que creó todas las cosas. Eso es fantástico. Me parece asombroso que esté presente en toda comunicación humana el Padre y el Hijo. Y por diferentes que sean, son los que nos hace uno. Sí, esos dos componentes. Para que la comunicación se dé invisible, visible, se une para formar una sola comunicación. Él me dio las palabras. No hablo con mis propias palabras, lo que oigo, eso hablo. Así pues, lo invisible y lo visible son componentes claves del modelo divino. Porque Dios, el Dios invisible, se manifiesta a través de su Hijo. Toda comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Qué pasa si dos personas empiezan a hablarte al mismo tiempo? ¿Qué pasa? Confusión. No funciona. Es uno entre muchos.
Así que en nuestra comunicación, cuando se hace referencia a Cristo como la palabra, este es un aspecto del modelo divino. Él es el pensamiento de Dios hechos audibles. Por eso dice en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Lo que Jesús reveló sobre sí mismo es lo que su Padre le reveló. ¿Por qué? Él recibe su valor de su Padre. Y la identidad del Hijo la define el Padre. Eso es importante. En el modelo, ¿quién nombró a Eva? Adán. Adán nombró a Eva. Es un gran paso, ¿verdad? Él le dio su nombre. Identidad. Ella recibió su carácter. Totalmente. Así que lo invisible es un atributo clave del modelo divino. Ahora bien, Hebreos 1, versículo 3 es el siguiente atributo que es realmente importante. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nunca me canso de repasar estos temas. La declaración de que estoy analizando aquí es Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. Hablando de Cristo, la gloria del Padre se hace más brillante en el Hijo. Gloria en Cristo, la gloria del Padre se hace más brillante. Hay un aspecto en la que la fuente es magnificado por el canal. Este principio en Hebreos capítulo 1, versículo 3 es un principio de magnificación. Magnificación. Cristo magnifica el carácter del Padre. Vemos que el amor de Dios se manifiesta en su Hijo. Cuando dio a su Hijo unigénito, el amor del Padre al dar a su Hijo se manifiesta en Cristo como un magnificador. El resplandor del carácter del Padre se hace más brillante en Jesucristo. Este es el principio del canal. Se hace visible, se hace más brillante. La amplificación del canal hace que la fuente sea accesible. Por eso, Juan capítulo 14, versículo 6 dice que el canal es el camino a la fuente. Puedo poner la fuente aquí, a ver, vamos a ver. Nadie viene al Padre, la fuente, excepto por el medio del Hijo. Es el único camino posible. Este es un principio importante, aplicando al hecho de que fuimos creados. Todos estos principios son importantes para nosotros como seres humanos a su imagen. Todos los aspectos de este modelo se aplican a nosotros en el hogar. Esto nos lleva al siguiente principio del que quiero hablar. El número 3 en el folleto es 1 Corintios 11:3. La fuente es la cabeza y el canal está en la sumisión. Esta es la parte que nos resulta difícil como seres humanos. Ambas palabras no se entienden en nuestra cultura actual humana. ¿Cómo entiende la humanidad la palabra cabeza? Dominación. ¿Cómo entendemos la palabra sumisión? Débil. Así que el liderazgo es fuerte, la sumisión es débil. Eso suena a un sistema de oposición. Ha opuesto estas dos cosas, la cabeza, la fuente
¿Es la fuente de qué? 1 Corintios 6. Amor. Pero en ese texto, un solo Dios cuyo Padre es de todas las cosas. Todo en esta vida proviene de la fuente y de un corazón de amor que es ágape. La cabeza es fuente de bendición. El punto de donde fluye la bendición. ¿De acuerdo? Para recibir una bendición, quien la recibe debe estar en una posición de sumisión. No puedes ser bendecido por alguien a quien no respetas. Es imposible. Así que en una relación humana, si una mujer está en una relación con un hombre al que no respeta, jamás será bendecida por él. Ese es un problema. Y de igual manera, si un hombre no comprende o no tiene el valor de bendecir, si no tiene ese amor de ágape para bendecir a su esposa, casi invariablemente la maldecirá siempre, casi siempre. Incluso las cosas que por un tiempo se perciben como agradables terminan siendo una maldición. Como comentamos en la última presentación, cuando un hombre carece de valor y no se valora a sí mismo y anhela desesperadamente sentirse valioso, si es astuto e inteligente, hará cosas buenas para conseguir lo que en última instancia deja a la mujer sintiéndose maldecida. Así que incluso las cosas que parecen buenas por un tiempo terminarán haciéndote sentir inútil, utilizada y maldecida. Así es la vida. Pero el verdadero principio de jefatura, cabeza o líder y la sumisión, y quiero dedicarle un poco de tiempo, vean 1 Corintios 11:3, donde se nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El hombre tiene una relación con Cristo que es un modelo divino. Para el ojo visible, Cristo es invisible. El hombre es visible en la relación humana. Cristo es quien debe fluir a través de él. El Espíritu de Jesús en él, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y luego dice: y la cabeza de la mujer es el hombre. La bendición de Cristo se derrama sobre el hombre, que luego lo llena y luego bendice a la mujer. Y luego dice: y la cabeza de Cristo es Dios. En el ideal, cuando el canal de bendición está plenamente abierto, la autoridad del Padre sobre su Hijo es la misma que la autoridad de Cristo sobre el hombre, que a su vez es la misma que la del hombre sobre la mujer. ¿Es lo que dice? Es exactamente la misma palabra. En otras palabras, la única manera de que el padre sea la cabeza de la mujer es a través de este canal. Es mediante la sumisión de la mujer al hombre, su esposo y al esposo al mismo tiempo a Cristo. Porque ¿es correcto? Y el uso de la palabra hombre aquí puede significar hija, un padre a una hija. De modo que él tiene autoridad en ese sentido, por supuesto, pero también a través de su esposa y toda su casa. Él es la cabeza de su casa y por eso es la cabeza. Por eso la otra noche en mi oración, para entender cómo debía entablar una relación con Lorele, el Señor me inculcó que Lorel pertenece a su padre y que no tengo derecho a tocarla sin su consentimiento. Cuando se inicia una relación, cuando un hombre entabla una relación con una mujer,
Hay un contrato entre dos hombres, el futuro esposo y el padre de la hija, porque él es el tutor. Él es el tutor para garantizar que el hombre que se case con su hija sea quien lo sustituya y la ame como él la ama. ¿No es así como debería ser? Claro, tenemos muchas historias de padres celosos de sus hijas que le hacen las cosas muy difíciles a una joven. Entonces la chica se rebela contra su padre y se escapa con el chico. El resto es malo. Pero no es así como debe ser. Y hay muchas dificultades, por supuesto, cuando los hombres no están presentes para proteger a sus hijas. Por eso los ancianos de la iglesia son llamados a visitar a los huérfanos y a las viudas. Quiero destacar este punto. Algunos enviudan por la muerte. Otras enviudan al ser golpeadas y maltratadas por sus esposos y manipuladas, controladas y dominadas verbalmente. Esa es una forma de enviudar a alguien. Controlar las cuentas bancarias, haciéndoles sentir. Se necesita alguien que pueda brindar el liderazgo espiritual para poder ser alguien que pueda brindar liderazgo espiritual. Para poder ayudar en esa situación donde un hombre es completamente... Y podríamos ir a esa historia esta noche. Completamente Nabal. ¿Quién es Nabal? Yo me volveré en los últimos días. Dios dice, yo enviaré al profeta Elías, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo hiera la tierra con una maldición. ¿Esta es la tierra herida por una maldición? Sí, la maldición empeora. Este es el mensaje. Este es el mensaje de Elías. Para que los padres vuelvan sus corazones a sus hijos. Pero para que los padres vuelvan sus corazones a sus hijos, se necesita un modelo de pensamiento que permita ver a la gente. Hoy tenemos que operar en este sistema. Pero quiero decirles que es lo más difícil del mundo. Quienes hemos probado el vino de Revolución Francesa, todos lo hemos probado, lo han probado aquí en Estados Unidos. Solo tienen que ir a Nueva York y esa mujer parada en sus puertos es francesa. Así que han bebido el vino de Babilonia. Nos gusta decir que la diferencia entre Australia y Estados Unidos es que simplemente no tuvimos el coraje de deshacernos de los británicos. Así que simplemente destrozamos su idioma. Colonia fiel de la madre patria. Esta mentalidad de independencia, esta mentalidad de no permitiremos que este hombre nos domine, está profundamente arraigada en nosotros. La idea de pensar de forma independiente sin referencia al modelo divino. Puedo asegurarles que vivir en este modelo requerirá la crucifixión de su carne y la mía. Porque lo primero es, ¿quién es mi cabeza? Mucha gente, muchos hombres dicen, Cristo es mi cabeza. Me someto solo a Él, a nadie más ni a nada más. Bueno, ¿qué diría su esposa? Y si lo dice, ¿qué pasará? Ojalá no lo hubiera dicho. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 5:1, no reprensa al anciano, sino exhórtalo como a un padre. Jesús también dice, a nadie llaméis padre, porque todos sois mis hermanos. Entonces, ¿cómo conectamos ambas cosas? Bueno, reconocemos el modelo divino. Reconocemos el modelo divino de que debemos mostrar respeto y honor a quienes tienen autoridad en la comunidad. ¿Quiénes son los hombres que deben ser respetados en nuestras comunidades? Los ancianos. ¿Qué dice la Biblia? Un anciano debe ser esposo de una sola mujer.
no huelguista, no borracho, no dado a ganancias deshonestas y cuidar de su familia. Porque si un hombre no sabe cuidar de su familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Estos son los hombres que merecen respeto. Estos son los hombres más valiosos a quienes admirar en nuestra comunidad. No los más valiosos, pero sí los más valiosos a quienes admirar como fuente de bendición. Él puede, como anciano, poner su campo de influencia sobre los huérfanos y las viudas para que ellos puedan entrar en esta protección y sentir una medida de protección y bendición que viene de su Padre Celestial a través de un canal terrenal. Quisiera hacer esta pregunta sobre este punto en particular. Aparte de Jesucristo, ¿necesitas a alguien más para ser salvo? ¿Hay alguien más aparte de Jesucristo que necesites para obtener la salvación? Aparte del Padre, ¿no? ¿Necesitas algún elemento humano en tu salvación? Gálatas 3:29, ¿qué nos dice allí? Hay un hombre en la tierra sin el cual no puede ser salvo. Y si eso no te hace pensar, habla de Abraham. Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿A quién se le dio la promesa de vida eterna? A Abraham y a su descendencia. Al ser hijos de Cristo, nos convertimos en hijos de Abraham y herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. No se puede obtener salvación sin Abraham. Hay un principio profundo aquí. Puedes leer superficialmente y perder la esencia, pero hay un principio muy, muy profundo aquí. Recuerdo cuando lo hice por primera vez en 2010. ¿Qué? No necesito a ningún hombre. Porque dice que el único camino al Padre es a través del canal. Es a través del canal. Dios en su sabiduría creó para la humanidad la misma prueba que para los ángeles. Todos los ángeles tuvieron que ir al Padre por medio de Cristo, al Padre. Todos reconocemos que Cristo es un ser divino y que habita en el reino divino. No tenemos dificultad en someternos a Él. Pero ahora la prueba es a través de Abraham, que nos sometamos a Abraham y a la promesa que le fue hecha para que pudiéramos ser herederos de ella. El principio entonces es la sumisión al liderazgo humano. Acabo de tener una pequeña imagen en mi cabeza, como el raspado de una lima en mi cuerpo cuando pienso en estar bajo el liderazgo humano. Para quienes se niegan a estar bajo el liderazgo de otra persona, existe una lima llamada la lima bastarda. Es lo que se siente cuando piensas, tengo que someterme a otra persona. Te irrita mucho, te desgarra la piel. Porque si no somos hijos, entonces somos bastardos. Y por eso estamos tan locos. Actuamos como si lo supiéramos todo. ¿Es eso demasiado australiano, Jim? Siempre me pregunto por qué lo mismo. ¿Cómo es someterse a Abraham? ¿Cómo es someterse a Abraham? Me alegra que hayas hecho esa pregunta, Carlos. Génesis capítulo 12, vamos allí. Porque Abraham es un modelo. Es el primero de muchos hermanos.
en cuanto a este reino que Dios buscó establecer después de que Nimrod lograra diezmar la tierra entera con su coigual. De hecho, su sistema de madre e hijo no solo era un sistema de coigual, sino una inversión. Era un sistema, el sistema de madre e hijo. Veamos ahí, Génesis capítulo 12, versículo 2. Hablando con Abraham, primero que todo, lo primero, sal de tu país. Tenemos que abandonar nuestro modo de pensar de igual y de eternidad. Abraham tuvo que salir de Babilonia, de la adoración de los tres. Eso era Babilonia. Para volver al modelo divino. No lo tengo en la pizarra. Canal de la Fuente. Tuvo que salir de su país. Y haré de ti una gran nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Te bendeciré a ti. Y a través de ti, de tu interior, correrán ríos de agua viva. Y a través de ti, como dice aquí el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en estos serán benditas todas las familias de la tierra. Cualquiera que maldiga a Abraham será maldecido. Eso dice. Por medio de él, todas las familias de la tierra serán bendecidas, porque por medio de él vino la descendencia, que es Cristo. Al aceptar a Cristo, tenemos salvación. Pero la promesa fue hecha a Abraham, y nosotros nos convertimos en herederos de la promesa por medio de Abraham. En la época de 1888, el evangelio llegó por medio de dos hombres. En la época de Moisés, el evangelio llegó por medio de dos hombres, Josué y Caleb. Seguramente podemos subir y tomar esta tierra. Todos los que voluntariamente se hubieran sometido a su consejo, si hubieran seguido su guía, habrían sido bendecidos. Pero al negarse a aceptar su consejo, fueron maldecidos. Todos se pudrieron en el desierto. Hasta el último de ellos, excepto Josué, Caleb y sus familias. En 1888, un mensaje llegó al pueblo de Dios. Quienes se sometieron a él, a este mensaje, fueron bendecidos. ¿Y cuántos se sometieron? Bueno, no conocemos ningún fruto ni resultado verdadero, salvo que finalmente después de Jones y Waggoner, Dios trajo la palabra del Señor de nuevo a Israel por segunda vez a través de los pastores Whelan y Short en 1950, para traer este mensaje de vuelta al adventismo. ¿Escuchó la iglesia la voz? ¿Se sometieron a la bendición que vendría? Fueron a tomar vino con Walter y Donald, no con Tron, sino con Barhouse. ¿Cómo sabemos cuándo someternos al liderazgo? Sabemos que con Jones y Waggoner es muy claro, pero esto nos lleva a otro punto en cuanto a la sumisión. ¿Por qué sabemos que fue prudente someterse al consejo de Jones y Waggoner a partir de 1888? ¿Por qué sabemos que podemos someternos a su liderazgo? Se me mostró que al pastor Waggoner se le ha dado la verdad sobre los pactos. ¿Quién dijo eso? Ellen White. Tenían el respaldo de un profeta. Tenían el respaldo de la ley y el testimonio. Se hablan, pero no conforme. No hay luz. Tenían el respaldo de un profeta. Hay aplicaciones. Pienso en una de las aplicaciones que tengo aquí. Hay una relación de profeta-sacerdote. La relación entre Moisés y Aarón.
Es una relación del modelo divino. Moisés como profeta, Aarón como sacerdote. El sacerdote puede sustituir al pastor. No es un cambio completo, pero el profeta tiene precedencia sobre el pastor en términos de una voz de Dios. Bueno, quiero volver a Abraham. Abraham fue bendecido. Y esa bendición se derramó sobre todos los que creyeran que un canal de luz se había abierto en su casa. Ellen White dice que la casa de Abraham tenía más de 1000 almas. Muchísimas personas estaban bajo su protección y bendición. Se sentaban alrededor de la fogata y escuchaban a Abraham hablar las palabras de Dios y traerles bendición si estaban dispuestos a recibirla. Este principio, en su mínimo común denominador, se aplica a todos los hogares. Analizamos 1 Pedro capítulo 3, porque Pedro se dirige a la mujer, pero se relaciona con Abraham porque habla de la sumisión de Sara a su esposo. Este es un buen lugar para plantear este punto en particular. Permítanme hacerles esta pregunta, y la mayoría probablemente la han oído. Así que puedo preguntarle a María: ¿cuánta autoridad tiene nuestro Padre Celestial? Digo que lo tiene todo. ¿No lo hace? Bien, entonces puedes ver que nuestra inclinación natural es decirlo todo. Pero si eres consciente de un principio relacional, es como: pero si no nos sometemos, le haremos daño. Entonces la respuesta a esa pregunta es: ¿cuántas autoridades tiene el Padre? Tiene tanta autoridad como la que el Hijo le da. Por eso el Padre tiene toda autoridad, porque el Hijo se la da. Solo queremos reiterar este punto, un punto que a menudo se pasa por alto en el cristianismo. Jesús adora a su Padre. El Padre de Jesús es su Dios. Dios Todopoderoso. Él lo adora. Mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Jesús señaló a los fariseos en Juan 8:32, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron: somos linaje de Abraham, somos linaje de Abraham, y jamás seremos esclavos de nadie. ¿Cómo dices que me liberará? Jesús dijo: de cierto os digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Dijeron: somos descendientes de Abraham. ¿Pero quiénes son? Cristo fue descendiente de Abraham, porque piensan según la carne. Jesús fue descendiente de Abraham según la carne, pero mucho más importante, fue descendiente de Abraham según el Espíritu. En ese punto dejaron de ser descendientes de Abraham. El versículo 39 va y dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Si hicieran las obras de Abraham, en otras palabras, si siguieran el sistema de ser hijos de Abraham, lo reflejarían, lo manifestarían su carácter. Amén. Así que este es el gran riesgo para nuestro Padre Celestial. Para tener toda la autoridad, debe poner su reino en manos de su Hijo. ¿Cómo? El gobierno estará sobre sus hombros. Cada día el Hijo de Dios elige voluntariamente, sin ninguna fuerza ni compulsión, someterse a su Padre y darle autoridad absoluta. Vemos cómo la manifestación de esta sumisión es tan grande que soportó la cruz,
confiando en su Padre, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es darle autoridad absoluta a su Padre. En cualquier circunstancia, en cualquier situación inimaginable, en el peor de los casos, hasta el final, el Hijo le da al Padre toda autoridad. Por lo tanto, al incorporar esto en el paralelo, ¿cuánta autoridad tiene un hombre en su casa? La que le ha dado su esposa. El gobierno recae sobre ella. Es asombroso. Pienso que cuando recibimos una corona, recibimos un reino porque Él hará reyes. Él nos da un reino que le dio a su Hijo. Recibimos el reino y lo devolveremos cuando coloquemos nuestras coronas a sus pies. Sí, es lo mismo por todo. Te lo devolvemos todo si decimos que es todo tuyo. Bueno, nosotros lo reflejamos. Él da, nosotros damos. Si tenemos el Espíritu de Jesús, haremos lo mismo. Sí, devuélvanlo. Por supuesto, para que el gobierno recaiga sobre la mujer en el hogar, solo puede hacerlo bajo la guía del ágape, bajo la protección del ágape de su esposo, para que su corazón confíe seguro en él. El problema con esto es que la mayoría de los hombres no son confiables. Lo digo con absoluta autoridad. Vamos a 1 Pedro 3:1. Veamos el caso de Sara. Y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. No es el marido de nadie más. Ese es un canal diferente. Para que también los que no obedecen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Cuando una esposa muestra una actitud y un espíritu de sumisión hacia su esposo, le recuerda con dulzura su función y su rol sacerdotal. Es un arte muy sutil de embajador en nombre de Cristo. Un embajador muy sutil. Cristo es el gran agente sumiso del universo. A través de todas las mujeres de esta tierra, Él busca ser embajador de su reino, de la manera en que se somete a su Padre. Hay una manera única. Existe una relación única entre las mujeres y Cristo en su identificación con Él, en la posición que ocupan en el universo. ¿Tienen sentido? La posición de sumisión. Obviamente, es en la relación con nuestro Padre Celestial. Eso no es gran cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay de cuando Jesús dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? Jesús no quería hacerlo. No quería separarse de su Padre. Él no quería que su Hijo se separara de sí mismo. Pero tanto el Padre como el Hijo lo sabían. Así que era la voluntad del Padre que su Hijo recurriera a ese camino, y el Hijo sometió su voluntad a la del Padre. Este es uno de los momentos más difíciles de afrontar. Lo he visto suceder muchas veces y lo he experimentado en muchos lugares. A veces, para lograr un resultado, he tomado decisiones que afectan a otras personas. Otras personas, en algunos casos, en el ámbito comunitario, otras mujeres, han cuestionado la decisión que tomé en la iglesia. Porque digo: no, yo sé más. Tuve la situación de ayudar a un joven adolescente de una congregación
con las computadoras. Un día se dirigió a mí y me dijo: ¿qué tal, amigo? No sé cómo será hoy, pero cuando yo era niño no se la llamaba amigo al pastor. Le dije: diría que fue completamente benévolo, quizás por un poco de molestia, pero con calma. Realmente no creo que sea buena idea llamarme amigo. Probablemente no te convenga. Creo que pastor servirá. Él respondió, porque estábamos charlando: de acuerdo, señor, santo señor, señor, como quiera, señor. En ese momento es asombroso. Claro que mi carne quería agarrar la vara y golpear la roca. Pero pensé: no. Lo que dice Génesis 12. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ocupas una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Él simplemente maldijo la posición que ocupas, porque incluso el ejército entendió que si te cuesta someterte al hombre, se saluda al rango. El orden lo exige. Se saluda al rango. Ahora bien, hay un problema de vibración si no quieres saludar a los hombres ni respetarlos. Pero si saludas al rango. Cuando me di cuenta de esto, pensé: esta persona acaba de traerse una maldición sobre sí misma al tratarme de esta manera, al tratarme con condescendencia como alguien que fue ordenado para bendecirlo. No puede ser bendecido si ocupa esta posición llamándome así. Ahora bien, cuando soy un hombre que carece de valor, y ciertamente soy un hombre que ha carecido de valor, quisiera decir que creo que mi valor está asegurado. Tengo fe en que está asegurado. No digo que las cicatrices de mi pasado y mi inutilidad no sigan apareciendo de vez en cuando. Que Dios me ayude. Pero me arrodillé y dije: Señor, por favor, ayuda a este joven. No necesitaba maldecirlo porque ya estaba maldito. Reprenderlo y acosarlo solo agravó la maldición e intensificó sus creencias. Imponiéndome a él y luego enojándome, solo estoy validando lo que él cree que soy. Cuando esta información llegó a su madre, ella tomó una decisión al abordar lo que su hijo le había contado sobre cómo yo había interactuado con él. Si esta madre hubiera comprendido este principio, habría dicho: irás a disculparte con el pastor y le tratarás como se le debe si valoras tu vida. No porque te vaya a pegar, sino porque quien no respeta la autoridad, bueno, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Y el Espíritu de Profecía dice en Patriarca Profeta 308 y Proverbios que este mandamiento no solo se aplica a nuestros padres, sino también a los padres, maestros, pastores y a todos los que ocupan puestos de autoridad. El quinto mandamiento se aplica a todos. Y lo tengo escrito en el libro azul, el modelo divino. Está ahí. ¿Qué pasó con los 50 muchachos que se burlaron de Eliseo? Los 50 muchachos que se burlaron de Eliseo. Vaya calvo. Entonces la madre se pone del lado del hijo y cree que el pastor ejerce una autoridad tiránica, tanto que acude al siguiente comité de nominaciones y se asegura con todas sus fuerzas de que lo destituyan del departamento de jóvenes. ¿Cuál fue el resultado de esa acción? Que el joven perdió
todo interés en las cosas espirituales por el momento. Desconozco el resto de la historia, pero es muy parecido, muy alto, ¿no? La madre tenía en sus manos el futuro de su hijo. Al deshonrar la autoridad que se había depositado en su vida, arriesgó el futuro de su hijo. No significa que no pueda ser salvo, pero se está arriesgando. ¿Y qué hay de los que vivimos en la selva salvaje oeste? Nos hemos liberado del credo, del yugo de la esclavitud que nos impuso. La ramera romana, a través de la iglesia adventista, nos esclavizó. Basta con mirar la estatua de bronce en el vestíbulo de la iglesia. Si se fijan bien, la mujer que aparece en la imagen de la segunda venida, que está por encima de todos los demás con las manos así, es una ramera. Significa algo. Esa estatua significa algo. Roma le está diciendo algo. Controlamos la iglesia adventista el séptimo día. Esto es lo que dice. No lo digo con malicia porque amo a la iglesia adventista del séptimo día. Es mi madre. Mi madre está enamorada de Roma. Aunque no lo sepa, aún así quiero honrarla. ¿Qué hacemos en esa situación cuando de repente vemos que estamos adorando a un Dios falso? De repente empiezan a surgir hombres con las escrituras en la mano. Algunos jóvenes se levantan con algunas escrituras, dicen, esto es lo que dice la palabra de Dios. Jóvenes de entre 20 y 30 años. Vamos a crear un nuevo orden mundial y establecer una nueva forma de autoridad. Simplemente ignoramos por completo la antigua autoridad y actuamos como si no existiera porque un grupo de individuos decide interpretar las escrituras como les plazca. Es difícil cambiar la situación del pueblo de Dios. Cada uno se levanta haciendo lo que bien le parece. Por eso estamos en el salvaje oeste. Por eso escribí el modelo divino, el libro, para explicar que cambiar, salir de la apostasía es un proceso muy desagradable. Hay muchos hombres, muchos jóvenes que se han levantado afirmando que Dios les ha dado autoridad para pastorear el rebaño de Dios. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿De dónde la obtuvieron? No estoy bajo nadie, solo bajo Cristo. Lo siento, eres un mentiroso. Nadie te ha dado esa autoridad. El joven que tomó la espada o regresó con los brazaletes de Saúl y le dijo a David, he matado al rey. Ahora puedes ser rey. Bueno, terminó en la punta equivocada de la espada, ¿no? Aunque David no lo hizo muy bien, comprendió que este hombre estaba dispuesto a usar autoridad legítima. Este hombre es un peligro para mi nuevo gobierno. No quiero que este individuo se me acerque. Arremetan contra él. Nos enseña una lección sobre los hombres que no entienden lo que significa respetar la autoridad, ya sea corrupta o no. Por eso Jonatán pasará a la historia como uno de los hombres más grandes de la Biblia. Él permaneció junto a su padre sabiendo que iba a morir. Pero en lugar de sembrar el caos en el reino, deshonrar a su padre e introducir en el reino de Israel un espíritu de rebelión, eligió morir con su padre. Ese es el espíritu de Cristo. Abnegación, sacrificio. Sabía que iba a morir, pero sabía que esta era la única manera de abrir camino al reino de David. Sabía que si su padre moría y él vivía, sería muy complicado,
muy difícil. Murió junto con su padre, porque comprendió el principio de liderazgo y cómo liderar entre el pueblo de Dios. Estos son los principios realmente profundos que debemos comprender. Cómo tratar con la iglesia que ha caído en apostasía y quién está autorizado a no tocar al ungido del Señor. David se hirió a sí mismo al cortar una parte del borde del manto del rey. Cualquiera que produzca un video atacando directamente a nuestro presidente de la Conferencia General está haciendo exactamente lo mismo. Está cortando parte del manto del ungido del Señor. Lo hace a su propio riesgo, porque viola el orden divino de las cosas. Creo que 1 y 2 de Samuel nos dan los principios para la transición de una nación, una comunidad que ha caído en la apostasía, porque venimos de los israelitas hasta la época de los jueces. Tenemos el establecimiento de un falso rey, la total apostasía de Israel manifestada, luego una transición al reinado de David, hijo de David, como símbolo del hijo de David. Estos son los pasajes de 1 y 2 de Samuel. Sugiero que 1 Samuel 24, Samuel 25, 1 Samuel 26 nos da componentes clave de cómo debe darse una transición de la estructura corrupta existente a una nueva. Es la historia de Abigail. La he dicho antes, la he dicho aquí mismo en 2014, en otros lugares. La vida de Abigail, la vida de Ana y la vida de David a lidiar con la autoridad corrupta sobre ellos es el modelo que necesitamos para lograr una transición exitosa para el pueblo de Dios en la actualidad. Ahora bien, estamos hablando de aspectos prácticos para el pueblo de Dios en un sentido colectivo. Podría haber dedicado más tiempo a este tema. Bueno, permítanme volver al sentido inicial en cuanto a Sara. Luego volveremos al ámbito corporativo. Dedicaremos un tiempo, el pueblo de Dios. Versículo 2. Mientras contemplan vuestras conducta casta unida al temor. No miedo en términos de ansiedad, sino reverencia. Su adorno no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, ni de vestidos lujosos. No te centres en tus características externas a expensas de tus características internas. Esto no significa que no debamos presentarnos apropiadamente, sino que no debemos hacerlo a expensas de nuestro carácter interno. Versículo 3. Pero que sea el hombre interno del corazón, en aquello que no es corruptible, el ornato de un espíritu afable y apacible, y de gran estima ante Dios. Al mirar el rostro de esa joven noruega que lidera esta revolución verde, ¿tiene un espíritu manso y tranquilo? Creo que el dios Thor vive en su interior. No lo creo. Porque así también se atavían en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces usa esta ilustración. Luego dice, así como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Recuerdo haber predicado sobre este tema cuando era un ministro más joven, sobre el liderazgo y cómo los hombres se relacionan con sus esposas. Estaba en el púlpito, no externamente, pero en mi interior había una vibración en mi alma. Hablar de la autoridad del hombre sobre la mujer, sugerir que la escritura dice que las esposas deben referirse a su esposo como amo,
¿Mm? No tuve el valor. Pero sugerí el principio. Así que tenemos un principio al que Sara llamó amo a su esposo. ¿Sabes por qué en el pasado me ha dado asco? Todavía me da esa impresión. Me estoy acostumbrando. Cuando la gente con cariño me dice, Pastor Adrián, hay algo que me hace sentir indigno de ese título. Ustedes hombres entienden de qué hablo, ¿no? ¿Soy digno de ser llamado pastor? Dios los bendiga. Está abrumando la fuente. Vemos a Elías cuando estaba en la montaña. El soldado le dice con sus 50 soldados detrás de él, ¡Hombre de Dios! Desciende. El soldado creía ser un hombre de Dios. Por eso lo llamó hombre de Dios. Pero a Elías le cuesta aceptar el título. ¿No es así? Si soy un hombre de Dios, que Dios obre un milagro en mi favor para recordarme que lo soy, porque tengo serias dudas de serlo. ¿Por qué Elías dudaba tanto de ser un hombre de Dios? Porque aún recuerda cuando en esa espada en la mano atravesó a esos individuos con furia para destruir a su nación. La venganza y la pasión que los hombres pueden reunir para destruir a otros. Sintió la vergüenza y la angustia de los 850 cadáveres allí en el Monte Carmelo. Lo atormentaba cada día. Hombre de Dios, un destructor. Todo hombre tiene sus cadáveres que ha dejado atrás. Por eso lucha. Que mi esposa me llame amo. Por favor, no me llames así. No merezco ese título. Sabemos de qué hablamos. No merezco ese título. Soy un pecador. Algunos hombres, para compensar su inutilidad, exigen a sus mujeres que me llamen amo. Pero cualquier hombre con un poco de sensibilidad al oír a otro decir en eso, piensa, es absurdo. Nunca esperaría que una mujer se sometiera a alguien como yo, un pecador inmundo como yo. Este principio, maestro, es complicado. Es realmente muy difícil. Recuerdo que el Señor me habló un día, sentado en la parte trasera del desierto de Victoria. Leía el texto donde Isaac le dice a su hijo Jacob, deja que el pueblo te sirva. El pueblo es su familia. Deja que tu familia te sirva, porque he puesto la bendición dentro de ti. Al permitirles servirte, obtendrán la bendición de ti y de ti. Y el Señor me dijo, esto es lo que te he hecho. Te he bendecido, Adrián. Como te dije el otro día, allá por 2006, cuando mi padre me abrazó con tanta pasión que me sentí tan amado que me bendijo. Al permitir que el pueblo, tu familia, te sirva, obtendrán una bendición, extraerán esa bendición de ti.
De tu interior fluirán ríos de agua viva. El padre dijo: que tu familia te sirva. Mi reacción inmediata fue ser como Saúl y correr a esconderme entre las ollas. ¿Servirme a mí? Porque al fin y al cabo, ningún hombre se siente realmente digno de ser servido por una mujer. Puede mandar, puede dominar, puede forzar para manipular, para llenar un vacío de su inutilidad y vacío. Pero que alguien se refiera voluntariamente a su hombre como amo, no pueden aceptarlo por su culpa, por su dolor, por sus pecados con los que el diablo los tienta. Se siente indigno de tomar la posición de autoridad para bendecir. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido para mí asumir este rol, bendecir? Lo descubrirás en el reino. Aceptar la bendición de mi Padre y asumir ese rol, creer y dejar que tu familia te sirva. Eso requiere creer en el valor que Dios ha puesto en ti y que transformes tu identidad en la que crees ser. Por eso hay tan pocos hombres que han podido abrirse como canal de bendición, porque no pueden ostentar el título de amo. Por mucho que sus palabras expresen que eso es lo que desean, no es lo que creen merecer. Para Abraham, aceptar el título de amo y Sara llamarlo Señor y recibir de él la bendición, Abraham es un gran hombre. Es un gran hombre. Y me siento honrado de ser su hijo por medio de Cristo. Para que la bendición fluya, para que podamos abrir un canal de bendición y pronunciar palabras de bendición. Oro constantemente para que Dios me libere de mi infancia. Crecí en la sombra de Hollywood, viendo todas las películas que Estados Unidos, Europa y Australia han producido. Mi mente ha estado llena de tonterías y basura. Todas estas cosas intentan convencerme y decirme que no tienes derecho a ocupar la posición de liderazgo entre el pueblo de Dios. Pero Dios está renovando mi mente, cambiándome la mentalidad, dándome la fe. Mi Padre me dice: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que por fe lo creo. Por eso cuando venimos aquí en 2013 y nos pusimos de pie e invitamos a la gente a pasar al frente para recibir una bendición, temblaba por dentro. No soy digno de hacer esto. Y si la gente, ¿alguna vez has pensado? Ni siquiera piensas en estas cosas, pero la primera vez que lo hace, si invitaba a la gente a pasar al frente y me decían: ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Creyendo que comprenden mi inutilidad interior y mi hombre interior y que no les interesaría dar un paso al frente. Hay que superar la inclinación natural y confiar en la invitación de Dios. Que el pueblo te sirva. La dificultad, pero esto es lo que nuestro movimiento requiere. Requiere de que los hombres ocupen posiciones donde puedan aceptar el título de señores. Esto requiere un milagro de primer orden que nos transforme en príncipes
e hijos de Dios, que derrame la bendición de nuestro Padre sobre nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras familias, nuestros nietos, nuestros hijos y por supuesto nuestras esposas. Los huérfanos, las viudas y todos los que quedan huérfanos por las cosas de esta vida. Este tema es algo muy cercano a mi corazón. Por eso se puede sentir la intensidad, la vibración en la sala. Porque es lo más importante para mí. Doy gracias a Dios porque nunca imaginé llegar a este punto esta noche. Pero lo que oigo, eso digo. Y esto es lo que Él me dijo que dijera esta noche. En el versículo 6 dice: así como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de quien vosotras sois hijas, siempre que hagáis el bien y no tengáis miedo de ningún temor. Aquí es donde miro a Abigail, Ana y David en un sentido secundario. Pero en el sentido femenino, para decir Señor, creo que puedes traer hombres entre nosotros que puedan recuperar su sentido de filiación con Dios al venir a las aguas del Jordán y escuchar en Cristo Jesús: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, reclamando su filiación, dejando que ríos de agua fluyan de ellos. Entonces, gracias a esto, las mujeres entre nosotros podrán cumplir el papel de Ana y Abigail para ayudar a David a afirmar la corona en su sabiduría y en su gracia. Ella apeló a David para que no ensangrentara su espada. Lo hizo con elocuencia, con belleza y sumisión. Ayudó a David. Los dos trabajando juntos para restablecer el trono del hijo de David. Necesitamos ambos espíritus. El espíritu de un hombre que puede ser dueño de su hogar y de su comunidad para derramar esa bendición. Los mayores y las mujeres deben asumir ese espíritu de Cristo en forma de Abigail y Ana. Y entonces podremos cumplir lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Que enseñen a las mujeres, a jóvenes a ser sobrias, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser castas. Ahí está la palabra otra vez, obediente. ¿Saben por qué? Leía esos textos. Señoras, lean. Tienen que entender eso. Cuando leía esos textos, obediente, temblaba. Porque, ¿por qué debería mi esposa obedecerme a mí, un pecador? Habiendo vivido el vino de Francia, todo mi ser se rebelaba contra eso. No lo quería. De joven, antes de mi conversión, no quería la responsabilidad, porque la obediencia a alguien requiere la responsabilidad de actuar dignamente de esa obediencia. No sentí que pudiera hacerlo. Todo esto es instintivo. Estoy reflexionando sobre mi pasado. Sin haber sabido todas estas cosas en aquel entonces, fue impulsivo. Fue instintivo. No fue bien el pasado. Fue como cuando leí la palabra obediente. Fue como... Por eso quiero asegurarles que la razón por la que la iglesia adventista
quiere lograr la ordenación de las mujeres, no es principalmente por su creencia en el concepto francés de igualdad. Es una expresión de su inutilidad y su negativa a aceptar su filiación, a dar un paso al frente y dejar que la familia lo sirva. Eso es lo que significa. Necesitamos un mensaje, y este es precisamente. Recuerdo que cuando escribí el libro El regreso de Elías, hablaba de Malaquías 4, versículos 5 al 6. He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Habla de que este mensaje haría que los padres se sintieran atraídos por sus hijos. Después de escribir esto, y lo titulé en honor a este texto, varios de mis amigos dijeron: Adrián se cree Elías. Lloré porque no lo creía. No me sentía digno de ser comparado con Elías. Nunca se me pasó por la cabeza, solo estaba citando los textos. Este hombre se cree Elías. No. Como oigo, así hablo. Eso es todo lo que quiero hacer. Pero es ese miedo constante. La necesidad de encontrar valor a través del poder, la posición y el desempeño en el reino terrenal es algo a lo que todos aspiramos naturalmente, pero ocupar posiciones en el reino de Dios es realmente difícil hasta que aceptamos nuestros roles. Así que esta noche el Padre nos dice, y a quienes nos escucharán en línea después, que estamos invitados a recuperar nuestra masculinidad y feminidad. Estamos invitados a asumir los roles colectivos de hombres y mujeres como hermanos y hermanas, como padres y madres, como hijos, para que el canal de bendición se abra y seamos bendecidos mañana y tarde, sábado, luna nueva y días de fiesta 3 veces al año, donde podamos recordar que somos sus hijos e hijas para que podamos ser como Abraham, Ana y Abigail. La idea de que este canal fuente es un flujo unidireccional, pero has demostrado con Ana y Abigail en tus comentarios anteriores que todo liderazgo es válido por alguien que es bendecido. Es una calle de doble sentido. Como dije la otra noche y compartí mi historia, no la he compartido con todo el mundo, pero la noche que tomé la decisión de no continuar mi noviazgo con Lorel, el Señor me dijo: eres hombre muerto si te alejas de ella, porque el gobierno recaerá sobre ella. Así que la autoridad si perciben autoridad en mi predicación, si perciben autoridad en lo que hago, si perciben fortaleza, convicción en mi ministerio, es gracias a mi esposa. La autoridad que me da, la confianza que me demuestra y la confianza que deposita en mí, me permiten hacer lo que hago. No hay ningún hombre en la fuente y ser parte de eso. Yo estoy agradecido por mi esposa que me afirma. Creo que otra razón por la que es tan difícil es porque el respeto hacia un hombre es la manifestación del amor hacia él. Cuando siente respeto, eso le transmite amor. Porque ¿cómo consigue un hombre su amor? Si es una fuente, lo consigue.
desde arriba, pero recibe su amor por el respeto que lo brinda el canal. Y Jesús es igual con el Padre. Su amor es que siempre haga lo que dices. Padre, te respeto, honro todo lo que te rodea. Ese honor es una traducción del amor. Y ese honor de la fuente es la piedra angular del reino. Esto es algo que Satanás busca arrebatarnos, la comprensión de la palabra sumisión. Cuando alguien me mira con autoridad, me siento amado, siento que no lo merezco, y eso es lo que entiendo por lo que dice. Exactamente. La tentación entonces es decir, no me agradezcas. Es realmente triste, porque si entiendes el sistema de canal de fuente, no tienes que decir no me creas. Puedes decir alabado sea Dios. Puedes simplemente señalar y decir qué maravilloso, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Honras a aquel que te honra, lo honras por darte el puesto y honras a otra persona. Amén. Y tu labor como fuente o como fuente del canal es respetarte, es amarte. Y eso les ha dado todo, porque Cristo le dio todo esto a la iglesia. Amén, Carlos. Amén. Por eso, como parte de nuestro movimiento, la bendición que haremos el sábado es un componente tan crucial. Una bendición no solo para los esposos y esposas, sino también para los solteros, los que quedan, para los niños sin padres, para que toda la familia pueda participar de ese proceso, para que todos nos sintamos parte de una familia. Todos. Nadie debe quedar excluido, nadie debe quedar atrás para que haya una paraguas para todos los que no tienen bendición. Esa palabra de bendición puede ser pronunciada sobre ellos. Por eso me asombraba cómo la gente se acercaba a mí donde quiera que iba y me hablaba de principio de la bendición, anhelaban esa bendición, querían escuchar a su Padre Celestial hablarles a través de la frágil arcilla. Es algo que me asombra por completo. Me parece increíble estar en esa posición, viendo esta situación. Pero tengo la intención de terminar la obra que Dios me ha encomendado y nadie me lo impedirá. Entonces, oremos. Padre Celestial, te agradezco que podamos arrodillarnos ante ti como tus hijos. Carlos dijo esta mañana y esta tarde al comenzar que debía ser un buen mensaje esta noche, porque Satanás se ha esforzado mucho por detenerlo y siento en mi espíritu que es cierto. Te agradezco el mensaje, que te agradezco la claridad con la que abordamos los problemas profundos del corazón, los desafíos de nuestra comunidad y el llamado claro para que, como hombres y mujeres, esposos y esposas, hijos e hijas, tías y tíos, abuelos y abuelas, o cualquier posición que ocupemos para ser canalizados. Solo tú puedes indicarnos qué posiciones debemos ocupar, quién es la fuente, quién se nos canaliza, y que confiemos en ti para que nos guíes y nos guíes. Por quienes ocupan puesto de señorío y maestría que les diste, para que asuman ese rol por fe, y por las mujeres entre nosotros para que sean esas piedras angulares, dando autoridad y respeto, incluso por hombres como Ana y Abigail lo hicieron con hombres indignos de esto, no confiando en su cabeza inmediata, sino en la cabeza de su cabeza, para que reciban bendición al ser sumisos. Es una tarea difícil para ambos cumplir con estos roles, pero confío en que nos ayudarás para que la maldición que caerá sobre los huérfanos y las viudas por no tener un canal de bendición sea revocada y podamos regresar a casa. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.